Muy buenos días, apreciados hermanos. Que el Señor los bendiga ricamente. Entramos al quinto mes del año. Primer domingo de mayo. En este mes vamos a estar desarrollando una nueva serie de mensajes, siendo este el mensaje número 1 sobre los propósitos de la iglesia. Y la iglesia la formamos todos los creyentes en Cristo Jesús. Muy bien. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana tampoco es un periodo de vacaciones. La vida cristiana es guerra. Y la razón por la que muchos cristianos no permanecen en el camino es porque no tienen conciencia de que la vida cristiana es una guerra espiritual. Es una guerra que no tiene cuartel, no hay límite. Porque estamos luchando contra poderes espirituales de maldad que no duermen, no descansan. En Efesios, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 18, el apóstol Pablo da consejos a los cristianos sobre cómo luchar esta guerra espiritual. Aquí en Efesios capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 18, el apóstol emplea metáforas, usa palabras que simbolizan una verdad espiritual. Y esta es una forma de ver la vida cristiana. Porque así es como tenemos que ver la vida cristiana, como una constante guerra. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 8, encontramos la palabra tinieblas. Si ustedes tienen su Biblia, en Efesios capítulo 5, hace un instante leímos ese versículo, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Las tinieblas en la Biblia siempre han representado el error, la maldad, la ceguera espiritual. Y en otro tiempo habla a los cristianos de Éfeso y nos habla a nosotros también. En la época en que vivíamos lejos de la voluntad de Dios, no nos interesaba estar un domingo reunidos, sacrificándonos, esforzándonos, como la mayoría de ustedes lo está haciendo para poder levantarse de su cama y salir de su casa en este día, después de una semana ardua de labores. Pero ustedes están reunidos adorando al Señor porque tienen conciencia de que necesitan de la palabra de Dios. Y están aquí en comunión con sus hermanos y hermanas. Pero antes de convertirnos a Cristo, cuando vivíamos en el mundo, éramos tinieblas. Noten esto, no solo andábamos en tinieblas, en el error, en la ceguera espiritual, sino que nuestro corazón mismo era tinieblas. Y luego entonces debemos caminar en luz. Hay un antes y hay un después.
Y el apóstol habla de que ahora somos hijos de luz. Y nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras palabras deben reflejar la luz de la verdad de Dios que hay en nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las implicaciones para nuestras vidas? ¿Qué es la santificación? ¿Y qué papel desempeña cada cristiano en ese proceso de santificarse? Ruego su atención a la palabra de Dios. Ruego que estemos enfocados en la palabra de Dios. Miren, hermanos, en la iglesia de Cristo, la palabra de Dios es expuesta y es explicada, porque solo la palabra de Dios produce fe, nos alimenta, no eslogans, no frases repetidas una y otra vez durante 40 o 50 minutos de un mensaje, sino la palabra de Dios. Y si vamos a salir de aquí alimentados, necesitamos hacer un esfuerzo por concentrarnos en la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos Efesios capítulo 5, en el versículo 14, también expresa otra metáfora. La primera metáfora es tinieblas. Y he dicho que tinieblas simbolizan error, ceguera, maldad. El lugar donde gobierna Satanás, eso es tinieblas. Y luego en el 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí hay dos metáforas. Está hablando aquí de la muerte. Está hablando aquí del sepulcro. El mundo es un inmenso cementerio. Antes estábamos muertos en delitos y pecados y andábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muertos. El mundo es un inmenso sepulcro. Hay muerte en el alma y en el espíritu, porque no es Dios, no es el Espíritu Santo el que vive y reina en las vidas de las personas. Cada quien anda haciendo su propia voluntad. Y esto es algo de lo que nosotros, amados hermanos, necesitamos repasar una y otra vez. Estos son conceptos, esta es palabra de Dios. Y solo esto nos alimenta y nos fortalece y nos inspira. Y luego entonces en el versículo 16, capítulo 5, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, el tiempo es la época en que vivimos, donde impera la maldad. Aquí está tomando una parte por el todo. Él habla de el estilo de vida de la sociedad. Los días son malos. Estamos rodeados de toda clase de maldad. Esa es la vida del que está muerto en el alma. Nosotros vivimos en otro tiempo así. Sin embargo, Dios nos ha dado poder para que peleemos esta guerra espiritual. En el capítulo 5, versículo 1, emplea una palabra, una metáfora para hablar de quiénes somos nosotros. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores. La palabra mímica procede del griego, del idioma griego, mimetes. Nosotros
emulamos, seguimos el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Como buenos hijos, seguimos el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Dios es luz, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia. Nosotros los cristianos nos ceñimos a esa forma de nuestro Padre Celestial. Y luego entonces en el versículo 8 de Efesios 5, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y en el versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Nuestra preocupación todos los días es, ¿agrada esto al Señor? ¿Esta actividad que estoy haciendo agrada al Señor? ¿Glorifico a Dios con esto? ¿Es honrado Dios a través de esta conducta? Cada cosa que hacemos necesitamos estar comprobando la voluntad del Señor. Entonces, un resumen de lo que estoy exponiendo. Quiero hacer aquí tenemos en la pantalla compartiendo Efesios 5, versículo 1. Mandamiento para los cristianos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, imitadores, seguir el ejemplo, seguir el modelo que Dios quiere que imitemos en nuestra vida. El versículo 2, andar. Entonces el verbo andar tiene relación con nuestra vida completa, nuestro comportamiento, nuestra conducta. En este versículo 2 hay algo interesante. Dice que la vida de los cristianos debe ser como un sacrificio agradable para el Señor. Nuestra vida honra a Dios todos los días. Por eso, hermanos, necesitamos tener conciencia de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Mi conducta afuera, con los que no me ven, debe honrar a Dios. No debo tener una doble conducta. Y esa es la lucha que todos tenemos por ser genuinos, auténticos en nuestro caminar con el Señor. Cuando los hermanos no me están viendo o no me están escuchando. La iglesia tiene el propósito de ser luz de este mundo. Y la vida de los cristianos debe ser un sacrificio agradable al Señor. Es lo que dice Efesios 5, versículo 2. Y luego entonces tenemos desde el versículo 3 en Efesios, desde el versículo 3 hasta el 5, una descripción de cómo vivíamos antes. Pero fornicación, inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y continúa en el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Noten esto, Pablo está recordando a los cristianos de Éfeso cómo vivían ellos antes de haber obedecido a Cristo. Y eso es cómo vivíamos nosotros. Siendo tramposos, siendo vulgares, obscenos en nuestra forma de vivir. Y andábamos en inmoralidades. Esa era la vida
antes de habernos entregado al Señor. Andábamos en tinieblas. Ahora la iglesia tiene que andar en luz como hijos de luz. Y dice el 5, porque sabéis esto. Es decir, hermanos, yo ya les he enseñado los principios de la vida, del estilo de vida de los cristianos, dice Pablo. Ustedes ya lo saben. Quiero asegurarles, estén convencidos, hermanos y hermanas. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Miren las terribles consecuencias de andar según la carne, de andar haciendo nuestra propia voluntad, de seguir el estilo de vida del mundo. Nosotros nos hemos rendido a Cristo. Nuestra vida tiene que ser completamente distinta. Porque de lo contrario, nosotros no vamos para ningún lado en las cosas espirituales. Ahora, hermanos, hay estilos de vida que son difíciles de cambiar. Hay pecados tan arraigados en la vida de las personas. Es muy difícil de abandonar, pero no imposible. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Puede cambiar Jesucristo la vida de las personas? Sí. ¿Puede una persona que ha vivido de esta manera como la describe Pablo, puede esta persona cambiar su vida? La Biblia dice que sí. Tenemos el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Tenemos el poder del Espíritu. Nadie os engañe, dice el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Puede ser que haya argumentos para callar la conciencia, para justificarse en ese estilo de vida mundano, cristianos mundanos. Y puede que hayan y estén buscando argumentos para justificarse. Y por ahí nosotros escuchamos algunas frases. ¿Acaso te crees el más santo? ¿Eres tú el perfecto? Y cosas por el estilo. La Biblia dice que somos santos en el Señor. Hemos sido limpiados con la sangre del Cordero. Que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y que si nosotros andamos en pecados, entristecemos al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu, dice la Escritura. No se dejen engañar. El que anda en este estilo de vida no es un cristiano fiel. No busquen argumentos que justifiquen ese estilo de vida, porque no lo hay. El Señor quiere una iglesia santa, pura, y Cristo va a venir a llevar una iglesia santa. Esto es palabra de Dios, amados hermanos. Y entonces termina esta porción de Efesios 5, versículos 7 y 8. No seáis, pues, partícipes con ellos. Cristianos, no se amolden al mundo, no sigan al mundo, no se mezclen con el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso lo dijo Jesucristo. No te pido, Padre, que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces aquí el apóstol Pablo en Efesios 5:8 habla de antes de haber entregado nuestra vida a Cristo, antes de haber sido bautizados, no solo vivíamos en tinieblas, sino que nuestro corazón era tinieblas. Pero ahora somos luz. Debemos vivir como hijos de luz. Andar es un verbo que habla de la conducta total, el comportamiento total, incluye todos los aspectos de nuestra vida. Todo debe demostrar que somos cristianos. Cómo negociamos, cómo gastamos nuestro dinero, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos divertimos, cómo nos comportamos dentro y fuera y en todo lugar. Debemos hacerlo como hijos de luz. Eso significa ser cristianos. Ok. Esta es la historia ficticia de un montón de velas que estaban almacenadas en un armario. Una noche hubo una tremenda tormenta eléctrica y se fue la luz. El esposo se levantó y fue al armario a sacar las velas para encenderlas. Sin embargo, las velas que podían hablar, todas tenían excusas de por qué no querían salir del armario o por qué no podían encender su luz. Una dijo que necesitaba más preparación porque no quería cometer errores alumbrando una habitación. Por lo que ella dijo, estaba estudiando cómo ser la mejor vela que pudiera. Y dijo que había estado escuchando mensajes sobre cómo aprovechar el viento y cómo escapar del viento para no ser apagada. Y que estaba leyendo un libro que se llamaba Alumbrando con Elocuencia. La segunda vela decía estar ocupada meditando. Dijo que estaba meditando sobre la importancia de la luz y que no podía ser molestada. La tercera vela afirmó que no estaba lo suficientemente estable en su vida y que tenía que fortalecerse primero antes de intentar iluminar cualquier habitación. Dijo que su principal problema era que no tenía un temperamento fácil, más bien era de mecha corta y que la gente le decía que era cabeza caliente. La cuarta vela dijo que aunque le gustaría ayudar y dar luz en la habitación, que en realidad ese no era su don, que más bien su don era cantar y que su responsabilidad era alentar a otros para que salieran y encendieran su luz en la oscuridad. Y para demostrarle que tenía el don del canto, interpretó aquella hermosa canción, Mi pequeñita luz. Todas las demás velas comenzaron a cantar y nada de lo que el Señor, el amo, el dueño les dijo, las hizo cambiar de parecer. Y cuando el esposo le preguntó a su esposa dónde había conseguido esas velas, ella dijo, son velas de la iglesia.
¿Recuerdas la iglesia que está al otro lado de la ciudad? Las compré allí. ¿Te acuerdas que esa iglesia cerró? Allí las compré. Velas que no alumbran. Trágico. Me pregunto si así es como Dios a veces nos ve. Los cristianos debemos permitir que nuestra luz brille para ser vistos por aquellos que andan en la oscuridad, para proporcionar luz a los que están en la tormenta, para ser un faro para aquellos que necesitan ver el camino para llegar a puerto seguro. Pero con demasiada frecuencia nuestras luces no las encendemos o nos apagamos o simplemente nos negamos a hacer la luz. Y más trágico aún, en vez de dar luz para mostrar a la gente el camino de Dios, a veces nos unimos a las tinieblas. Pero también algunas veces queremos escoger el momento para encender nuestra luz, especialmente cuando vamos a la iglesia o nos reunimos con los hermanos. Queremos que brille allí en la iglesia, en la reunión, pero no en el trabajo. Queremos que nuestra luz brille cuando estamos en el estudio bíblico con los hermanos, pero no cuando estoy lejos de los cristianos. Pero imagínate por un momento lo que pasaría en otras áreas de nuestra vida si decidimos encender la luz algunas veces y otras veces no. Por ejemplo, imaginémonos qué pasaría si los conductores en la noche deciden algunas veces no encender las luces de sus carros. Qué trágico, ¿verdad? Ir con las luces apagadas. No solo para el conductor, sino para los peatones y para cualquier otro conductor. Imaginémonos que el que administra el aeropuerto decidiera encender las luces de la pista del aeropuerto algunas veces y otras veces no. ¿Eso es real? Imaginémonos un avión tratando de aterrizar de noche, pero la luz de la pista está apagada, están apagadas. Qué trágico. Hay terribles consecuencias. Pero ¿saben qué? Lo más trágico es que nosotros nos hemos convencido de alguna manera de que sí podemos encender nuestra luz cristiana algunas veces y otras veces no, y que no haya consecuencias. Pero sí hay consecuencias. Hay terribles consecuencias espirituales cada vez que decidimos apagar nuestra luz. Miren, la mejor manera de vivir la vida cristiana. Este ha sido un tema de discusión por siglos. Quiero vivir la vida cristiana, pero no quiero caer en pecado. Me voy a un monasterio o a un convento. Allí encerrado en cuatro paredes, voy a ser el mejor cristiano. Otros han encontrado que la solución es juntarse, comprar un globo de terreno, cercarlo y vivir en comunidad. Allí viven solo las familias de la iglesia. Nadie que no es de la iglesia puede entrar. Hay comunidades cristianas así. Los Amish, los menonitas.
Viven así y ya tienen varios siglos encerrados exclusivamente para ellos. Son muy generosos y trabajadores, pero entre sí no permiten que nadie que no sea de su comunidad entre a vivir con ellos. Pero entonces, ¿cómo podemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo? Cumplir con ese mandamiento que da Jesucristo. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Si decidimos encerrarnos y no entrar en contacto con nadie, ¿cómo van a oír el evangelio? ¿Cómo van a ver la fe en acción? Porque la fe verdadera se demuestra con la forma en que hablamos, la forma en que vivimos. Allí se demuestra nuestra fe. ¿Cómo vamos a hacer la luz del mundo? La guerra espiritual se gana siguiendo el ejemplo de Cristo y de aquellos hombres y mujeres cuyas vidas son consagradas al Señor. Jesucristo no vivió en el desierto. Jesucristo no se aisló. Aceptó invitación de pecadores que vinieran, que él llegara a sus casas y comió con ellos. Y fue condenado y criticado por los religiosos de su tiempo. Pero Jesucristo nos enseña que él vino a revelar al Padre. Y nos enseña allí a seguir su ejemplo. Y su oración fue: no los saques del mundo, guárdalos del mal. Si seguimos a Cristo, vamos a imitar su estilo de vida. Al seguir a Cristo, aprendemos a amar como Él amó y comenzamos a vivir como Él quiere que vivamos. Y nuestra vida es un sacrificio agradable al Señor. Iglesia, somos la luz del mundo.